Buenas noches a cada uno. Ya veo que se están conectando, Ricardo, Alejandra, Niña y todos, cada uno de ustedes, buenas noches. Y bueno, la anterior clase hemos terminado de hablar algunos elementos, etapas, técnicas de abordaje e intervención a víctimas. Nos hemos centrado de repente más en el tema de pareja, nos hemos centrado también parte en algunas edades. Hemos visto algunos elementos como el miedo, hemos visto otros elementos también que son vitales de aprender y recordar. Hoy día la clase la voy a dividir en dos partes. La primera parte la voy a hacer teórica y la segunda parte vamos a ver un video corto que habla justamente de cómo el tema emocional, el tema de la afectividad es crucial dentro del proceso de recuperación de la víctima. En este momento voy a empezar con un trabajo que todavía no se ha culminado de la Defensoría del Pueblo, que habla del protocolo de atención atención postraumática, justamente en víctimas mujeres. Sí, no lo estoy poniendo a la plataforma porque todavía no tengo la autorización de hacerlo, pero son elementos claves que Lourdes había preguntado de cómo se debería abordar. De manera general, lo que vamos a hablar hoy día son las finalidades y los destinatarios que este protocolo tiene, porque cuando hablamos de intervención a víctimas, no jamás debemos olvidar que no hay una víctima puramente víctima, que en el tema entre agresor, el tema de la, si quieren, victimología y las víctimas, está estrechamente ligado con el tema de la agresión, de ser agresor también, porque un porcentaje significativo, sobre todo en víctimas de violencia sexual, que han sido víctimas y con el pasar del tiempo se han convertido también en agresores, tanto varones como mujeres, o han trabajado en el ámbito como reclutadoras, etcétera, en el tema de violencia sexual comercial. Para iniciar el tema de la violencia hacia las mujeres, voy a enfocar, porque como ustedes están viendo, estoy mostrándoles el índice que ellos tienen y ellos hablan de la violencia de las mujeres y podemos hablar de temas inclusive de leyes que se han promulgado a favor de este grupo. Sin embargo, esta relación de víctima-agresor o agresores es definitivamente más que interesante el abordaje, ¿no? Entonces vamos a empezar con el tema que nos trae acá y vamos a trabajar elementos de prevención de manera individual, pero también de manera grupal de las víctimas cuando hablamos de un tipo de intervención. Y el primer elemento que voy a mencionar, y lo estoy pasando muy rápidamente, son los objetivos que este protocolo tiene. El objetivo principal de este protocolo, que es de la Defensoría del Pueblo, es el trabajar con víctimas de mujeres que han sufrido este tipo de violencia, pero que además debemos ver que esto de mujeres violentadas, o hay otros términos que están en pleno desarrollo, y ahora se ve la figura de víctima y sobreviviente, ¿no? A algún tipo de delito o tipo de victimización, en especial cuando se habla de víctimas de violencia sexual comercial, se habla de sobrevivientes. Muy bien, las finalidades siempre va a ser el tema de promover la resiliencia, el empoderamiento, la autonomía, la libertad y de la persona, ¿no? En este caso de la mujer o de las mujeres. Los destinatarios pueden ser bastantes instituciones, lugares en el tema de salud, las Fuerzas Armadas, migración, la gente que trabaja en las defensorías, en los servicios integrales y demás. Los enfoques que tiene este protocolo atraviesa por el enfoque de derechos humanos. Lo vital que ya han debido llevar en anteriores oportunidades, pero que hoy día lo vamos a rescatar un poquito cuando hablamos del enfoque de derechos humanos, sabiendo que nosotros nos adscribimos a esta Declaración de Derechos Humanos para que se respete y se garantice esos derechos desde la vida, ¿no? Y cuando hablamos de vida y esta cultura de vida, es cuando hablamos del respeto y también hablamos de algo del video que vamos a ver hoy día, que habla del amor. ¿Y qué es el amor? Es, aparte de un sentimiento y todo, a nivel psicológico, existen teorías acerca del amor, pero también existe la psicología del amor, que
que trabajan con estos elementos valiosos de derechos humanos, porque aquella persona que no es capaz de valorar o amar lo que tiene, lo que es, lo que siente de repente, entonces puede hacer daño, ¿no? Entonces hay que trabajar este enfoque de amor. Adelante lo vamos a trabajar hoy día con el video. El enfoque generacional, ¿no? A niños, jóvenes, adultos, mujeres, etcétera, hay que trabajar y este enfoque es claro que se debe abordar. Y había siempre ese debate desde antes, ¿no? Niña, niño, o se dice infancia o adultez, etcétera, pero en general, en términos generales, hablamos de los niños, niñas, adolescentes. Aunque esto, dependiendo del ámbito donde se esté trabajando, se va a considerar también. El enfoque de la niñez, que está reconocido como y que el Estado está obligado, como juntamente con la sociedad y la familia, a que esto se pueda respetar, garantizar y cumplir una protección a ellos. El enfoque de género, que les había conversado al principio de nuestras presentaciones, de nuestros encuentros, es que se debe convertir en una transversal. Esa transversal siempre va a estar, en el caso de las mujeres, siempre va a estar abierto a poder no solamente conocer cuál es el ejercicio o cuál es la base, digamos, jurídica que se tiene, sino se va a hablar también del ejercicio como tal. Aquí existe otro enfoque que ahora también se lo está considerando como transversal, es el enfoque intercultural y multicultural. Entonces, si bien aquí ellos están hablando de lo intercultural, pero también existe lo multicultural. Ellos agarran esta definición de interculturalidad como la existencia de diversas culturas con sus respectivas cosmovisiones y que exige, bueno, que hace que esto pueda funcionar desde diferentes visiones culturales, sociales, indígenas, ¿no? Inclusive donde el idioma es a veces un limitante con el abordaje de facilitadores o psicólogos o algunos terapeutas que sean externos y que no hablen el idioma correspondiente a la región. Entonces hay que ver siempre este tema intercultural, multicultural, porque nosotros aquí en La Paz, ahora que me encuentro en La Paz, siempre vemos estos grupos minoritarios, mayoritarios, qué sé yo, que vienen de diferentes comunidades y que se integran en una población citadina, urbana, pero que en esta integración también surgen otros elementos, otros componentes, otras visiones, otras perspectivas que hay que analizar, ¿no? Y más adelante este protocolo habla de temas que están casados con lo que en la actualidad se habla y este enfoque, este programa de Vivir Bien. Más adelante voy a mostrarles algunas definiciones que se está manejando en el tema de violencias a la mujer y definiciones que nos ayudan a entender desde la ley, la 348, que literal, la violencia se constituye en cualquier acción, omisión, abierta o encubierta que cause la muerte, sufrimiento o daño físico, sexual, psicológico a una mujer u otra persona que genere perjuicio en su patrimonio, en su economía, en su fuente laboral o en otro ámbito cualquiera, por el hecho de ser mujer. Entonces, por el hecho de ser mujer, a veces estamos siendo o vulneramos, pero hay que entender desde la otra parte también de la mirada dentro de la psicología, en el abordaje de víctimas, intervención de víctimas, es que no todas las mujeres, no vamos a caer a generalizaciones como todas las mujeres van a ser siempre víctimas, o que las mujeres siempre tienen que ser víctimas, también no podemos hablar, aunque la ley parte de un principio de que el daño que se causa a ellas en cualquier aspecto económico, laboral y otros ámbitos, eso está considerado como violencia, pero también la violencia se puede ver, se puede sentir cuando se habla de otras situaciones que generan violencia desde la mujer, desde la víctima, como un acto de respuesta. Y para evitar esto se plantea, la misma ley plantea que hay situaciones donde debemos nosotros evitar el lenguaje sexista, el tema de identidad cultural, respetar siempre las creencias, usos, mitos, tradiciones, ritualidades que cualquier otro grupo pueda tener, no solamente en la mujer, sino también otros, y preservar siempre y evitar que este tipo de violencias tengan y causen más daño.
La violencia física, la violencia feminicida, la psicológica, la mediática, son una de las primeras que aparecen, y la simbólica también, que aparecen en este protocolo, y la cual cualquier programa de abordaje a víctimas debería trabajar en el caso de mujeres, ¿no? Se pueden aumentar otros además. Sí, lo que la ley dice y lo que la ley está mencionando acá es básicamente lo que tenemos, pero como psicólogos nosotros podríamos agarrar otros, además. Y aquí ustedes ven en letra roja la violencia y la psicoterapia, ¿no? Y aquí hay una pregunta, otra vez, porque este trabajo está en un proceso todavía de construcción y hay ciertos elementos que están en construcción y en observación cuando se habla, ¿no? Y de el alcance de la desvictimización. Porque al final cualquier terapia, intervención, ya sea desde el enfoque psicoeducativo o socioeducativo o psicopedagógico, va a tener como objetivo principal el tema de la desvictimización, ¿no? Donde la mujer, en este caso la mujer, va a tener otra vez los elementos y los componentes para que ella pueda ser la autónoma, pueda ser quien pueda dirigir la vida, sus planes de vida y pueda proyectar también sus planes a futuro. En este marco, las personas sí tenemos este enfoque de que hay cambio, un proceso de transformación, si quieren, desde la visión, desde la de modificación de los pensamientos distorsionados, ideas distorsionadas a nivel cognitivo que se puedan presentar, ¿sí? Por lo que en este documento o en cualquier otro documento, programa que ustedes puedan plantear o lo estén usando, debe existir este elemento clave, además de la desvictimización, el tema del empoderamiento personal, de la valía personal. Aquí hay una pregunta que está también en rojo, y esta pregunta habla del abordaje individual o grupal. Y déjenme meter el dedo y molestarles una vez más, porque el abordaje grupal es más rico, más beneficioso cuando se habla de víctimas mujeres, ¿sí? En el caso de víctimas varones, también, pero existe algo en el pensamiento de la mujer que provoca y hace que tenga sentido la voz de la otra compañera, y no solamente la voz del facilitador o del psicólogo cuando está abordando en grupo. Por eso aquí dice, no, este abordaje se va a hacer individual o grupal. Si nosotros tuviéramos un caso para abordar, en el caso de una mujer, lo que se aconseja, lo que se sugiere es tener grupos terapéuticos o comunidades terapéuticas en mujeres víctimas de cierto tipo de violencias, para que ellos se puedan trabajar de manera integral, trabajando elementos que los vamos a desarrollar hoy día, ¿sí? Y otra vez, mi pregunta va, ¿por qué no solamente la terapia individual entonces? La terapia individual, si bien es rica en casos específicos, también puede tener un componente negativo, que es el sesgo del mismo facilitador o del mismo psicólogo, ¿no? Y hay que tener a veces, hay que contar y reconocer que nosotros somos seres humanos, que a veces por cuestiones de edad, de experiencia, de estado inclusive de ánimo, podemos, en vez de ayudar a este proceso de intervención a la víctima, podemos más bien dañar a la víctima, ¿no? Y de esos casos han habido varios, desde diferentes enfoques sistémicos, cognitivos y demás, ¿no? Especialmente cuando hablamos de grupos que son minoritarios o son gente migrante del campo y no sabemos cómo hacerlo, o el idioma es un limitante, o la edad y otros factores. Hay que tener en cuenta que la terapia grupal nos ayudaría mucho. En la segunda etapa de este protocolo se está hablando de reconocerse como sobreviviente. ¿Y por qué esta palabra sobreviviente otra vez? Porque a lo largo del tiempo ella está viendo los efectos que ha tenido sobre sí y está reclamando su propia existencia, su propia vida, como dice aquí en el documento. Por eso se habla de sobreviviente, ¿no?
cuando una mujer está en el proceso de sobrevivencia, es cuando ya ha habido un proceso de identificación de recursos personales. Y que estos recursos personales, aunque sean dolorosos o conflictivos, de alguna manera están relacionados con un proceso de terapia, de progreso, ¿sí? A veces hay que trabajar con elementos que habíamos visto la semana pasada, o la anterior clase, los emocionales, ¿no? Sin embargo, hay elementos cognitivos que también hay que trabajar para que esto tenga un efecto directo en el comportamiento con respecto a la situación de haber sido víctima pasada. Muy bien. La etapa o el tercer elemento que se está trabajando en el protocolo es el tema de que nosotros conocemos las entrevistas motivacionales. Tiene la base de celebrar, apoyar, motivar a los logros de la persona en recuperación, ¿no? Por eso se habla de recuperar la posibilidad de imaginar un futuro tal vez sin ese dolor que se sentía, sin ese miedo, sin ese trauma, sin esa tal vez angustia de la cual ha sido la víctima presa, ¿no? Por eso se habla de que hay que celebrar la vida, y cómo se celebra la vida es trabajando elementos claros del yo, ¿sí? Del empoderamiento de su valía personal a nivel afectivo. Por eso que al final la mujer ya no va a decir soy una sobreviviente, sino va a ser una persona viviente, con ejercicio de vida, que otra vez ya está restaurada este sentido de vida. Ahora, un elemento que dentro de esa etapa, vemos es que es el abordar a la víctima en el perfil de víctima. Como existen perfiles de agresores, bueno, ahora la psicología nos habla que ya no existe esa palabra de perfiles, está siendo muy altamente cuestionada, y por eso se pone, ¿no?, perfil o se pone rasgos de víctima. Entonces, esta palabra rasgos es más apropiada que perfil, ¿no? ¿Cuál es el rasgo de las víctimas cuando ingresan a nuestro grupo terapéutico? Y hay varios rasgos que debemos considerar. Uno de los rasgos iniciales es el aislamiento, la baja autoestima, las carencias afectivas, y esto ya hemos hablado, estamos haciendo solamente un repaso. Pero como esto está casado, el aislamiento social, con las pocas habilidades sociales, porque al no haber contacto social, las habilidades también van siendo reducidas, las habilidades sociales. Por eso que cualquier modelo, con cualquier grupo que se trabaje, las habilidades sociales, las relaciones interpersonales, son uno de los elementos vitales que deben ser fortalecidos en el proceso de intervención. ¿Por qué? Porque de esa manera, en este caso la mujer, va a poder encontrar un lugar, un entorno, un grupo de ser. Y esto es, en edades de adolescencia y juventud, esto es vital, ¿no? Un grupo de pertenencia. Aunque digan, estoy yendo al, como decía, al club de mujeres maltratadas, no importa, pero si hay un contacto, una interacción con ese grupo, hay un proceso de mayor progreso como red social, como red de víctimas, digamos, que están en ese proceso de dejarlo de ser. Hemos hablado bastante de la autoestima, pero dentro de la autoestima o valía, lo que muchos autores consideran es que ellos han perdido una seguridad al entorno, sí, pero también una seguridad de sí misma, de sus habilidades, de sus potencialidades que ellos pueden tener. Por eso aquí yo lo voy a ahorita poner en rojo, en este momento, es el tema de lo que se llama la pérdida de amor propio, la inseguridad, el debilitamiento en la autoimagen, porque ellas están totalmente distorsionadas, ya no sienten que pueda valer la pena muchas veces existir porque se ha lastimado el eje afectivo. Muy bien, de esto ya hemos hablado, y la autoimagen también. Carencias afectivas, lo mismo. Al ser una mujer víctima de violencia,
las carencias afectivas van a estar disminuidas o distorsionadas algunas veces, y es un factor para que la violencia se siga manteniendo cuando existe la carencia, cuando ella percibe, siente o a veces es real la carencia afectiva. Entonces la perpetuación de la violencia es muy alta, o lo que otros autores llamarían en la evaluación, el riesgo de victimización es elevadísimo. Las percepciones erróneas, las falsas, ¿no? Las percepciones que uno tiene de dependencia emocional y demás, también están a la luz, aunque estas sean erróneas. Por eso hay que volver a direccionar el modelo cognitivo, si bien es parte del enfoque forense, no es el único que se podría trabajar. Hay otros elementos, otros factores que se podrían trabajar desde otros modelos teóricos a nivel psicológico, ¿no? El sistémico es uno de los más ricos que nos da esta visión entera, no solamente de la mujer, sino de todo su ambiente que le rodea, sus esferas, esa integralidad. También existe otro modelo que es usado en algunos países y que es muy rico cuando se lo aplica debidamente, que se llama existencialismo, que trabaja con el ser de la persona, el ser, dónde está y qué va a lograr ser, identificarse, que tiene una base de la ontología. Y hay otros también, ahorita se me está yendo otros, que son también válidos. Pero hay que trabajar el tema de la resolución de problemas, o la solución de problemas que habíamos hablado en la anterior clase, porque al no ver o al no tener un modelo de abordaje teórico de resolución de problemas, o enfocado a la solución de problemas, no vamos a tener avances en la víctima. Por eso cualquier modelo que ustedes puedan usar teórico, siempre que vaya como elemento la solución de problemas o resolución de problemas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la víctima está ahí en su problema estancado, no encuentra solución, por eso sigue siendo víctima, ¿no? Y cuando a veces nosotros bloqueamos estas esferas de manera racional solamente, o contribuimos y aportamos de manera solamente racional, es donde a veces podemos tener un cierto déficit en esto. Por eso cualquier modelo de abordaje que tengan, siempre trabajemos con esto, ¿no? De solución, resolución de conflictos, de problemas. Esto es en cuanto a los rasgos de la víctima. Las consecuencias ya psicopatológicas de la violencia en la víctima es tremendo. Empezamos primero con el tema de la revictimización, ¿sí? Porque en nuestra Bolivia querida, gracias al sistema judicial, legal que tenemos, existe un proceso de revictimización a las mujeres, pero que esto a veces no lo podemos ver, y los psicólogos somos los llamados a que se pueda identificar estas consecuencias en las mujeres de tipo de psicopatológicas, ¿no? Y ahí está, el primero que aparece siempre va a ser, y vamos a recurrir a los manuales que haga falta, ¿no? Puede ser como el CIE-10, el DSM-5 y otros que se puedan trabajar o que se han trabajado ya como referentes, agarrar criterios, agarrar elementos, ejes, etcétera, pero el que comúnmente se ve en las víctimas es la depresión. Hemos mencionado anteriormente que las tendencias suicidas, los sentimientos, las ideaciones de desesperanza que uno tenga, y todos estos trastornos que se puedan ir presentando, o síndromes algunas veces, van a estar siempre asociados en la mujer, como la disminución del impulso sexual, la dificultad de concentración, ánimos de angustia prolongados, esa tristeza, esa tendencia suicida, en algunos casos cuando el impacto del trauma ha sido muy severo, y otros, ¿no? A nivel cognitivo, la depresión, siempre tenemos que agarrar los pensamientos de que cómo ella se representa, cómo se ve, cómo se percibe, cómo se expresa de sí misma. Esto es clave para reconocer las posibles distorsiones a las cuales hay que abordar en el tema terapéutico. También existen elementos de valoración de criterios claves cuando hay tendencias suicidas.
Cuando hay tendencias suicidas, sí o sí tenemos que recurrir a los criterios de diagnóstico y también casarlos con los criterios según los axes de evaluación, ¿no? En los trastornos de ansiedad pasa una cosa muy similar, ¿no? Que hay que hacer lo mismo con el tema de la ansiedad. Sin embargo, el trastorno, en el tema anterior, en el de la trastorno depresivo, la pérdida es un factor clave de abordar. En el trastorno de ansiedad, sin embargo, la emoción de tanta sintomatología no va a deberse siempre a una pérdida, sino también a una situación estresora, estresante y a estados ambivalentes de ánimo. Clave, ¿no? Y otra vez, esto no se le puede simplemente hablar en palabras, sino hay que recurrir necesariamente a los manuales y considerar los criterios. Uno de los elementos que ha sido altamente estudiados en las víctimas es el trastorno, primero el síndrome de estrés postraumático, como efecto al trauma, a cualquier trauma, pero si ya vemos que ha pasado tiempo y cumple ciertos criterios, pues se puede hablar de trastorno de estrés postraumático, y ahí pues tendríamos que trabajar otros elementos, además que sean como los que van a dañar y van a afectar gravemente la vida de la mujer en este caso. Y esto hay que dividirlo, o sea, si bien vamos a considerar los criterios que dicen los manuales, hay que ver si estos van a tener la tendencia a prolongarse a un largo plazo o no. Acá tengo la presencia de unas tablitas bien simples, pero bien macizas, en el sentido de que existen consecuencias de ser víctima como mujer, que en terapia debemos partir. Y esto otra vez lo estoy haciendo gracias al trabajo a la solicitud de Lourdes, que creo que es válida también en algunos casos también, ¿sí? Daño de las físicas tenemos pues todo lo que podríamos evidenciar, como fracturas, colon irritable, daño ocular, el tema de que el funcionamiento físico ha sido dañado, algún síndrome, o algunos hematomas, contusiones, etcétera. Pero a nivel psicológico y social son los elementos más valiosos de detectar como psicólogos, ¿no? El aislamiento social, la incapacidad de buscar ayuda, son clave, porque una víctima está sola, está acorralada. Físicamente puede estar muy independiente, pero emocionalmente, psicológicamente y socialmente no lo puede ser. Ella es incapaz de poder confrontar, incapaz de poder buscar ayuda, etcétera. ¿Por qué? Porque está aislada. El aislamiento es una de las claves en violencia de la mujer. Cuando se aísla a la mujer, entonces es necesario ver dónde está la pérdida que ella percibe, porque el aislamiento va a requerir necesariamente un tipo de pérdida, no sea siempre laboral, económica, va a ser de otro tipo, pero que hay que identificarlo, ¿no? Y al decir que estamos aislada, puede ser una persona que haya perdido el trabajo, que ya no esté trabajando, inclusive ya no salga de casa, tenga prohibido salir de casa, ¿no? En los casos extremos, recuerdo el caso de una de las mujeres jóvenes, que ella fue ñusta de la universidad en unos años atrás, fue una persona realmente muy emprendedora, físicamente muy atractiva. Cuando ha estado sometida a ese tipo de violencia, como víctima de su pareja, ella pues había perdido todo este contacto social, ya no estudiaba, ya no trabajaba, ya no tenía interacción familiar, ya no contaba con amigos de referentes, un aislamiento único, ¿no? Que eso sí es un componente social clave de evaluar a la hora de abordar. Algunos elementos que están casados con lo social son los psicológicos, que tienen que trabajarse como los elementos de la inactividad física, ¿no? Las fobias, lo que habíamos dicho, las fobias y también los miedos que a veces se presentan de manera que paralizan a la víctima. Y esa parálisis
esa parálisis se pueda deber al miedo excesivo que tenga tal vez la víctima o a la, a algún trastorno de pánico que se ya está desarrollando, ¿no? Y el tema de ahí hemos hablado de la vergüenza, que tiene componentes sociales y demás, pero hay que considerar todos los elementos que se están planteando acá como los principales a considerar, lo que no quita que existan otros además asociados, que ustedes en su práctica lo verán o ya lo han visto. Como consecuencia sobre los hijos, hijas o los testigos de violencia es impactante, ¿no? La próxima semana voy a traer un documento donde justamente habla desde la parte neuropsicológica el impacto de ser víctima, pero también el impacto a largo plazo, el daño a largo plazo de ser testigo de violencia en el caso de los niños. Si bien hasta aquí hemos enfocado y nos estamos enfocando en la mujer el día de hoy, pero los hijos, las hijas, independientemente de la edad que ellos puedan tener, si han sido testigos de violencia, van a sufrir un tipo de daño, ¿no? Y algunos aquí está escrito, ¿no? Uno, las dificultades del aprendizaje. Ahora, recuerdo Carmen, voy a acordarme el apellido, es una psicóloga que ha trabajado el tema de las dificultades de aprendizaje, específicamente en las matemáticas, la suma, la aritmética, con estados depresivos en niños hasta los 12 años, ¿no? Entonces, cuando se presentan estados depresivos a causa de ser testigos de violencia, ellos no pueden resolver problemas de aritmética. Y eso causa conflicto dentro del sistema educativo, porque a estos jóvenes o estos adolescentes, niños, se les lleva tal vez al psicólogo, o son personas que no pueden resolver y dicen, no puede, tal vez no sabe, o tiene acalculia, o qué sé yo. Pero ella ha trabajado, creo que es Carmen Barrios, si no me equivoco, la autora, pero es una compañera psicóloga que ha hecho en la Católica ese estudio tiempo atrás. No, hay que ver esto, ¿no? Esa dificultad de aprendizaje, sentimientos de amenaza que van a traer esos sentimientos, esta inseguridad, esta ambivalencia en su interactuar social, ¿no? Además, estas víctimas de violencia, y por eso lo había puesto acá, muchas veces, o testigos de violencia, son las que huyen, fugan, escapan de ese medio hostil en los cuales están, porque ellos se ven incapaces de frenar ese progreso de violencia, pero también se ven incapaces de resolver y prefieren la calle antes de la familia, ¿no? Entonces, cuando alguien es testigo de violencia de manera prolongada, especialmente cada vez la violencia se torna más agresiva, con mucho más daño, entonces una de las cosas que hay que llamar y hay que poner siempre la atención es que los testigos prefieren dejar el nido, el hogar del papá, la mamá, los hermanitos y enfrentarse a la vida solos que seguir en ese lugar con tanta violencia, tanta hostilidad, ¿no? El comportamiento violento de la madre, del padre, pero Perdón, Claudia, tengo eh, una... perdón, Claudia. Buenas Me noches, parece hola que Marcelo. sí, en relación a lo que acabas de decir, me parece que es Carmen Íñiguez, es un Sí, proyecto que lo ha trabajado con UNICEF, ¿no? En asocio con UNICEF. sí, eso no me acuerdo exactamente el apellido de la compañera, pero sí es ella, sí, y esa relación. Yo en mi estudio de víctimas de violencia sexual y víctimas de violencia sexual comercial, en el libro que yo lo he publicado, esta gestión, he encontrado esto, ¿no? Esto que estoy hablando ahorita de la fuga del hogar, de las jóvenes, niñas que han sido testigos de violencia en la casa, como ellas encuentran la casa un lugar tan duro de estar, que prefieren estar expuestas afuera, ¿no? En la calle, sabiendo que en la calle de repente no van a tener techo, comida, van a estar expuestas al frío, al sol, o sea, todo lo que se pueda ver. Pero, ¿por qué? ¿Cuál era el eje que yo he encontrado? Es que ellos han tenido desamor,
sienten desamor y sienten que no pertenecen a ese lugar, y además sienten que ellas han sido personas no deseadas. De repente jamás lo ha dicho algún miembro de la familia, pero ellos perciben eso. Ahora, el rol que tiene la madre, a diferencia del padre, es vital. Una familia sin el padre puede, en mi estudio, un 60-62% de estas familias continúan, aún sin el padre, continúan en este proceso y no hay tanta huida, tanta fuga de las niñas o los niños. Pero cuando el padre, la madre, ejerce violencia, hay un comportamiento violento de la madre, o no está la madre, está ausente, hasta suma mucho el porcentaje de estas familias que las niñas y los niños huyen del hogar. Entonces es algo que me ha llamado la atención bastante. Habría que hacer estudios más adelante, tal vez alguno está buscando tema de tesis, aquí ya va uno, del cual podría estar agarrado, porque el rol, el comportamiento de la madre cuando ejerce violencia tiene tantas consecuencias más negativas que el comportamiento del padre o la indiferencia del padre en muchas cosas, ¿no? Muchas veces. Son elementos que a mí me han llamado la atención y que yo les paso para que ustedes tal vez a futuro puedan analizar. Muy bien, continuamos. ¿Por qué las víctimas no denuncian la violencia? Hay muchos factores, algunos de los cuales siempre voy a resaltar, y aquí está para mí, porque estas son cosas que en lo que está en rojo, son mis observaciones a este documento, a este protocolo que se está trabajando, y yo claramente digo, ¿no? La dependencia emocional. La dependencia emocional en las mujeres hacia el varón, hacia la pareja, es siempre elemento clave. Aunque la mujer sea muy independiente, muy autónoma en el tema laboral, en otros ámbitos, esferas de su vida, esta dependencia emocional hace que la mujer siga tolerando todavía violencia y no se identifique muchas veces como víctima o como sobreviviente o como una persona de derecho. Hay otros, ¿no? Como la vergüenza, el fracaso. Aquí el fracaso es interesante, y eso lo habíamos hablado ayer en la clase con los compañeros en presencial, porque el fracasar no implica siempre, no tiene que ser siempre negativo, porque aún del fracaso, de algún fracaso que hemos tenido, podemos aprender, entender, analizar o rescatar algún elemento positivo. En este caso, estamos hablando de las mujeres y la vergüenza ante la sensación del fracaso o culpa en la convivencia familiar es otro elemento relevante, pero el fracaso no necesariamente va a estar siempre visto desde un punto de vista negativo, ¿no? Y aquí yo me uno a las palabras cuando decía Franco de Vita, ser un buen perdedor. Cuando uno sabe y entiende que perder a veces es ganar, entonces podemos agarrar ese elemento de vida para trabajarlo. Pero si decimos, ay, qué pena, has fracasado en tu matrimonio, has fracasado en tu hogar, estamos sintiendo o dando el mensaje de que no hay solución, o que todo siempre necesariamente es negativo o está perdido. Y no es así. Se debe rescatar del fracaso elementos positivos. Y alguien puede preguntar, pero ¿cómo, de un feminicidio, cuando un hombre mata, digamos, a la mamá, qué elementos se pueden sacar de manera positiva en esta acción criminal? Pues ahí yo les hago la pregunta, a ver, ¿qué podemos rescatar de este hecho tan trágico como fuera el feminicidio, más cuando hay víctimas que son testigos, digamos, como los niños o las niñas, los hijos de esta pareja? Lo que yo podría decir es que en este caso, los niños podrían aprender, nosotros como psicólogos podemos aprender que hay criterios claves que se van dando con una secuencia que nos deben llamar la atención y parar.
¿no? E intervenir inmediatamente cuando se están presentando estos casos, cuando ya hay violencia, no microviolencia solamente verbal, sino ya pasan a una violencia física, sabemos que esto no va a retroceder y ahí ya podemos ver elementos que va a pasar al siguiente tipo de violencia, que generalmente es la sexual dentro de la pareja y que obviamente hay pocas denuncias que se hacen en ese ámbito, ¿no? Entonces ya podemos parar las orejas y decir, ah, no, aquí va, esto va a acabar mal, ¿no? Nosotros podemos identificar, pero la idea es que la víctima que ha sido víctima, digamos, de violencia física puede identificar estos elementos claves en su vida. Bueno, esto es hablando de por qué las víctimas no denuncian, ¿no? Y hay otros componentes más. No quiero hablar de este que me gustaría hablar, que estoy ahorita marcando, es la denuncia, porque este aparato judicial, pues, es fatal. Es fatal ser víctima dentro de este sistema tradicional de justicia que tenemos, porque el dato que les daba, ¿no? En régimen penitenciario, yo en La Paz tengo 30 casos con sentencia ahora en La Paz de hombres que han ejercido violencia sexual. ¿Sí? Sentencia. Pero ¿cuántas denuncias hay? Uf, miles, que no van a prosperar. ¿Por qué? Porque estos hombres que han sido sentenciados, estos 30 haciendo un rango de media, es entre 6 a 8 años que ha durado ese juicio. Imagínense la víctima estar entre 6 y 8 años en este ámbito, en este aparato judicial, es tremendo para la víctima en especial, ¿sí? Pero bueno, por eso a veces la gente no denuncia, son elementos que hay que considerarlos. Hablamos aquí, otra vez, ellos ponen el perfil del agresor, yo puedo hablar de los rasgos del agresor, ¿no? Y hay estos rasgos hay que analizarlos porque lo que es la victimología está ligado siempre con la criminología, porque muchos, ya les había dicho, no, es relación en uno y el otro. Y en la violencia masculina que se ha ido investigando en Latinoamérica pasa por estos componentes, ¿no? De la incapacidad comunicacional, inhabilidad comunicacional. Por eso molesto y sigo molestando en caso de agresores, como en el caso de víctimas. Hay que trabajar con habilidades sociales, habilidades interpersonales. La dependencia y inseguridad, el aislamiento social, lo mismo. O sea, hay muchas cosas parecidas que nos dan un lado y el otro, ¿sí? Pero aquí falta el enlace donde se pueda visibilizar a la víctima que es un sistema donde el agresor pudo haber sido víctima o no. No necesariamente todos los agresores han sido víctimas o viceversa. Respecto a las distorsiones cognitivas en el agresor, se debe identificar que hay siempre hay distorsiones hacia la mujer. No, en el caso de violencia sexual, la mujer es un objeto sexual de satisfacción del hombre. La visión sujeto-objeto, ¿no? Esa visión el agresor la tiene con las mujeres, a veces con las niñas, ¿no? Inclusive. Entonces hay que ver y detectar y hacer un listado de cuáles son las distorsiones que ellos puedan tener. No me voy a centrar mucho, sino me voy a ir más al marco de la intervención terapéutica en víctimas. Y bueno, hay algunas cosas que me llaman la atención. Las modalidades, ¿no? El trabajar de manera individual o el trabajar de manera familiar o grupo va a depender del criterio de uno, del psicólogo que va a abordar, pero también del tipo de víctima que tenemos. Ya habíamos hablado qué tipo de víctimas existen y también hay que casar con el tipo de delito que se ha cometido, vulneración que se ha cometido con esta víctima, para trabajar. En la mayoría de los casos, pero no en todos, se sugiere trabajar de manera grupal, en coterapia. Y aquí más abajo, más atrás, yo les dije, y aquí justo, ¿no? ¿Y dónde está el trabajo de coterapia?
¿Se trabajará solamente con un terapeuta o se trabajará en el caso de ecoterapia? Lastimosamente, como es algo virtual, no podemos trabajar grupos acá. En el tema de presencial que tengo, hemos hecho una práctica el día de ayer haciendo este trabajo de ecoterapia, que ha dado buenos frutos y ha cuestionado y nos ha movido muchas veces esquemas y estructuras tan racionales aparentemente que tenemos y que como terapeutas, facilitadores o como psicólogos todavía nos falta trabajar en este ámbito. Si bien el forense tiene que ser llamado a dar una evaluación adecuada, idónea, ya sea a la víctima o al agresor, como psicólogos también en este ámbito debemos trabajar con aspectos personales cuando abordamos a la víctima. Porque no podemos dar algo que no tenemos, y esto es vital. Nosotros hablamos de que la víctima se pueda abrir, pueda sentir, cuando nosotros mismos a veces no lo podemos hacer o externalizar, y ayer en nuestra práctica se ha notado esto, que todos hablan del otro, pero nunca nadie habla del yo, nadie hablaba de aspectos emotivos, o sacaba, y eso es común cuando trabajamos en un medio tan racional, donde no podemos expresar lo que realmente sentimos. Pero la intervención breve es una de las que se sugiere acá y nos dan pautas de cómo abordar el enojo, la tristeza, el miedo, estas sensaciones de que tenemos un pánico, todo esto, y lo que hay que aplicar a nivel inicial en cualquier tipo de programas son los principios de contención. Y los principios de contención, aparte de que no tenga que ser sesgada nuestra visión, tengamos que tener la empatía, es el tema de tener el respeto del dolor ajeno. Cuando respetamos el dolor ajeno, nosotros empezamos a transmitir un mensaje de seguridad hacia la persona. Porque en la victimología debemos creer en ella. En este caso estamos hablando de mujeres, pero puede ser otro grupo. Debemos creer y debemos hacer que sí va a funcionar esto, no tener una duda. Al transmitir este mensaje de seguridad, por lo general empieza ese proceso de contención, al animar, respetar y fortalecer los ejes que estén dañados. Y aquí hay una lista donde podemos analizar algunos elementos que se van a presentar de manera inmediata, ¿no? A veces lo que he visto en la práctica psicológica con los psicólogos nuevos, no sé quiénes serán nuevos o no en el ámbito, pero no importa en este momento, lo que importa es que no debemos minimizar el problema o el impacto del hecho. Los policías por lo general lo hacen. Los psicólogos, cuando somos nuevos, no tenemos mucha experiencia en el abordaje a víctimas o intervención, decimos, pero un golpecito, ¿qué le puede causar, no? El papá había matado al perrito de la niña, pero ¿qué es un perrito? Además que a mí ni me gustan los perros, ¿no? O sea, elementos así hacen más daño a la víctima de lo que ustedes puedan imaginar, ¿sí? El tema de que nosotros estamos minimizando no solo el problema, sino el impacto que pueda tener es doloroso, porque a veces, y me gusta trabajar en coterapia personalmente, porque a veces yo misma me sesgo con un grupo, con alguien o con mis pensamientos, y ahí está el otro que me dice, Claudia, mira, siento que no das la misma atención a todos, te enfocas en Karina, en Juan, en Pedro o en Marcelo, qué sé yo, ¿no? Entonces, cuidado con estos elementos. Y cuando hablamos otra vez estamos hablando del tema de principios de contención, en el tema de la contención, y esto es lo que estoy subrayando y lo estoy poniendo en este momento en rojo, clave. Por favor, colegas, debemos ver que debemos ver lo que los otros no pueden ver. Y el ver lo que los otros no pueden ver es el impacto. Por lo general, el impacto se va a ver en el tiempo, pero es mejor prevenir que el impacto va a ser fatal, a decir, no va a haber nada, que sobrevalorar esto. Sí, hay otros elementos que también hay aquí, ¿no? Pero hay que ser claros, especialmente con las mujeres, hay que ser directos y con pocas palabras.
porque cuando le das mucha información a las mujeres víctimas, ellas se confunden con la información, porque otra vez el nivel de atención está alterado. Hay que ser claros y decir 2, 3 o 5 líneas y listo, para que el mensaje vaya claro y la persona vuelva y siga pensando en lo que se ha hablado en esas 5 líneas. Planes terapéuticos. Dentro de los planes terapéuticos existen varios, pero dentro del plan terapéutico que debe tener el elemento clave del plan terapéutico es el explorar las características del agresor, ¿sí? Si estamos en el medio forense, jurídico forense, yo trabajo por decir en el DNA, yo pues veré el file, la denuncia, no solamente en el tema de la víctima, sino también tendré que involucrarme sí o sí en el agresor, decir qué rasgos tiene, dónde, cuándo, a qué edad, cómo fue, dónde fue, todos los elementos que me puedan ayudar a la identificación de este personaje y la relación que ha tenido él o ella con la víctima. En el tema forense, esto es sano hacer porque nuestra información va a estar evidenciada primero, va a tener un soporte, pero después también esa información que vayamos a tenerla, tenemos que entrelazarla con lo que hemos visto aquí, ¿no? Con los efectos que va a tener tal vez a largo plazo o no con la víctima. Porque a mayor relación con el agresor, la víctima va a tener mayor daño a largo plazo. Entonces, o impacto, estoy hablando de impacto a largo plazo, y hay que ver, ¿no? Cómo han sido las relaciones, de qué tipo, cuánto tiempo, etcétera. No es lo mismo que el agresor haya sido un hombre que esté pasando en la calle, o tu padre, o tu padrino, o tu pareja, que has estado años saliendo con esa pareja, o una pareja que haya sido simplemente de 3 semanas, ¿no? O sea, es totalmente diferente, por eso es importante ver y no solamente enfocarnos en el file de la víctima, sino en el file del agresor también, antes de poder tener este plan terapéutico. ¿Para qué? Porque si incorporamos estos elementos, vamos a tener la disminución básicamente de los estresores, por ejemplo, ¿no? De la ansiedad, la identificación de qué le provoca o qué le va a provocar a la víctima ansiedad, y podemos hacer y cortar de tajo inclusive a veces este sentimiento, esta ideación de culpa que tiene la víctima con el tema de su autoconcepto y su valía, ¿no? ¿Para qué? Para que este plan nos lleve, nos direccione a tener el proyecto de vida, que es lo que queremos como fin último. Muy bien. Si bien estos son elementos básicos, hay guías, que aquí está la guía que se plantea por sesiones. Yo he trabajado otra guía con Esther Bianchini, una italiana que trabaja el tema sistémico. Con Carla Uma hemos trabajado una guía de comunidades terapéuticas, así le hemos denominado, de abordaje a agresores sexuales, pero también hombres que ejercen violencia de género. Entonces, ahí también tenemos una guía con un plan bien desarrollado. Quien gusta, además, porque ya le he pasado mi número de WhatsApp a Lourdes, pero también lo podemos plantear en la plataforma, los que gusten lo pueden descargar, el mío, porque es mío, no necesito autorización, pero esto yo necesito autorización para publicarlo todavía, a nivel, ponerlo en sus presentaciones, pero cualquier guía va direccionada a esto, ¿no? A tener sesiones, y cada sesión tiene un objetivo terapéutico con un inicio, un desarrollo y un cierre. La idea es esta, que tengan estos 13 componentes. Tenga la sesión 1, sesión X, un objetivo, estrategias, un inicio, un desarrollo y un cierre. Bueno, vamos a revisar esto de manera rápida. La sesión 1 tiene como objetivo realizar apoyo emocional, empatía y encuadre. Ese es el objetivo, claro. Las estrategias que aquí se están dando, que este encuadre y este objetivo terapéutico que promueva, no desde la mirada del facilitador o del terapeuta, la empatía, porque es algo que nosotros ya debemos tenerlo, de hecho. No se sobreentiende, pero a veces
no se practica eso también, pero se debe trabajar con los componentes que están en nuestro grupo, ¿sí? Estoy hablando esto de manera grupal, pero vamos a ver cómo está direccionado, ¿sí? Entonces, cuando tenemos estos elementos debemos desarrollar cómo va a ser este apoyo emocional, cómo va a ser este encuadre. Hay encuadres, aunque no crean, que son violentos, que son rígidos. Entonces, el encuadre también tiene que tener un consenso y a veces una negociación. Cuando son víctimas que han estado muy afectadas al punto de que han perdido la capacidad de habla, por ejemplo, porque hay víctimas así, que especialmente en los niños, adolescentes de víctimas de violencia sexual, nos llevan y ellos están en un estado de shock y no pueden verbalizar nada. Entonces, aún con ellos hay que pasar todo este proceso y cuando llegan a la sesión ya estarán más calmados, ya podrán verbalizar y hay que darles esta confianza. En el caso de mujer, hay que darle la confianza para que ella se sienta que puede expresar, que puede decir, que puede racionalizar todas sus emociones sin miedo al juzgamiento. Y eso hay que hablarlo con el grupo. Ahora, si estamos en terapia individual, debemos llegar a un nivel donde ellas sientan que nosotros no vamos a juzgarles, que no es nuestra función y no es nuestro objetivo tampoco, y que todo lo que diga ella tampoco va a estar evaluado por un filtro a bueno o malo. Son elementos que como psicólogos los conocemos, pero que hay que llevarlos a la práctica, porque si no los llevamos a la práctica de una manera humana, de una manera compleja de elementos emocionales, no va a haber una sesión 2, eso les aseguro, porque la víctima lo va a dejar, ¿sí? Y eso sucede muchas veces. Entonces, la clave en el abordaje a víctimas es saber que la persona que está en nuestro frente, que estamos viendo nosotras o nosotros, es un ser humano con mucho dolor y que tal vez muchas cosas en su vida han sucedido para que ese dolor no desaparezca. Y que estamos nosotros trabajando con el dolor de ellas y que deben confiar en nosotras, porque nosotras estamos ahí para apoyar este proceso, no para darle solución, ¿cierto? Pero para apoyarles. Y esto es vital y sentimos, ¿no? Cuando alguien realmente nos escucha, sentimos que podemos confiar. Cuando alguien que nos da un lugar, también podemos confiar. Bueno, esta guía nos habla de estas estrategias. Aquí no hay un inicio, ni un cierre, ni un desarrollo de la actividad en sí, cosa que ustedes podrían hacerlo, o hay otros manuales que ya vienen con todo esto, pero vamos, aquí se pasa directamente a la sesión 2, y aquí se podría poner, ¿no?, que hay que trabajar elementos específicos de desarrollar en esta sesión, que está muy general, pero bueno, es un inicio que está planteando. En la sesión 2 está el objetivo terapéutico como explorar la agresión o la violencia. Pero aquí, el anterior compañero Gustavo nos hablaba en la anterior sesión, pero ¿cómo sé que no voy a revictimizar? Ah, entonces cuando ya tengo sesión 2, hay un tiempo entre sesión 1 y sesión 2. Y entre este intervalo, el psicólogo, el facilitador, es el encargado de nutrirse de mayor información que pueda tener respecto al caso, por medio de los expedientes, buscar los files, buscar informes de un lado a otro lado, conversar con el entorno, el medio, y si tenemos la oportunidad, inclusive con lo que le rodea al individuo, la familia, los vecinos, la comunidad, la escuela, la iglesia, la cancha, lo que tenga a mano, para que nosotros podamos explorar la agresión o la violencia, no de una manera directa, sino con elementos que ya de antemano hemos sabido, ¿sí? Porque si no hacemos esto, otra vez podemos caer en lo que es la revictimización. Identificar emociones y ansiedades, y otro trabajo de miedo. Otra vez, el miedo es clave de trabajar. Se tienen que trabajar los miedos sí o sí, en el tema de las víctimas mujeres.
Y hay otros elementos que se van dando, ¿no? No, sería mucho leer y, bueno, cada quien, bueno, tendrá según la expertise y según las tendencias o según también el tipo de víctimas que tengan, se podrá trabajar el miedo, la culpa, la vergüenza, se trabajará de elementos internos, externos de la mujer, experiencias traumáticas de la infancia, hasta llegar a lo que es esto, plan de vida, cómo elaborar un plan de vida. Aquí lo ponen en una sesión 11, pero en nuestros planes que nosotros vayamos desarrollando, podemos ponerlo tal vez en una sesión más antes, eso ya dependerá, ¿no? Pero trabajar elementos de vida nos ayudan a saber que nuestro propósito, nuestro objetivo se va a cumplir, porque si la persona se va sin un plan de proyecto de vida, plan de vida, entonces las mujeres en este caso se irán sin armas a enfrentar otra vez la vida. Pero si se van con ese plan, con ese proyecto, van a irse armadas con cosas claras. A veces lo que escribimos, lo que plasmamos en papel y lo consensuamos a veces con el grupo o con el otro psicólogo, así en una intervención de víctima con el entorno, va a quedar, porque cuando ella esté después de años o semanas o meses y agarre otra vez el papel y recuerde lo que tiene programado, va a motivarla a continuar. Pero si no lo tiene escrito, no está ordenado, no está plasmado, muchas veces lo va a tender a estar en el olvido por la ley del desuso, ¿no? Muy bien. Entonces, hasta aquí, y quisiera preguntas porque voy a preparar ahorita mi trabajito que tengo con el videíto que vamos a ver, que no dura más de unos 5 minutitos. ¿Preguntas, compañeros? Licenciada, buenas noches, le habla Gustavo. Hola, Gustavo, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, licenciada. En síntesis, lo que usted nos está explicando y manifestando, enseñando, es que el papel fundamental de plasmar en un informe forense es pues el plan de vida de la persona, anterior y posterior, a cualquier hecho, más que todo en el enfoque de la víctima, en síntesis. A ver, otra vez, Gustavo, creo que no te estoy entendiendo bien. En síntesis, más o menos, es plasmar en el informe peritaje, en la evaluación peritaje en el caso de víctimas, su plan de vida que ha sido fracturado y posterior a eso, cómo tratar de recuperar su propia vida y sin sentirse culpable, sin tener vergüenza, brindándoles un apoyo, no un apoyo, sino siendo imparcial como peritos en un futuro. Y enmarcando su plan. Ya. Gustavo, dos cosas, dos consideraciones. La primera, que cuando abordamos desde el tema terapéutico a la víctima, esto no necesariamente tiene que estar casado con informes al juez, juzgado, etcétera. Trabajamos elementos de la persona, ¿sí? Sin embargo, como peritos, como tú hablas, la palabra perito, eso ya me refiere a que nosotros debemos emitir informes a juzgado, etcétera, ¿no? Pero esto será a requerimiento primero. Y cuando es a requerimiento, ellos nos dirán, ¿qué están solicitando? No, según la solicitud, nosotros haremos un informe que no necesariamente tengan todos estos componentes por menor, sino haremos una generalidad, un resumen si quieres de lo que se está abordando, ¿no? Porque a veces dice, haga un informe de cómo está su proceso terapéutico de la víctima. Listo, no nos dicen más. No es como en el tema del agresor, ¿no? Nos dice, haga al perito forense se le dice que haga una evaluación para ver qué sé yo, no sé, algo específico que ahorita no se me viene a la mente, credibilidad de testimonio, no sé, alguna cosa, ¿no? Pero en el tema de las víctimas, rara vez el juez o ellos solicitan al forense que se pueda hacer un informe así con puntos exactamente de pericia, a no ser que sean elementos que no están claros, ¿no? Pero aquí estamos abordando
el tema terapéutico, que esto es un poco diferente. No sé si me he dejado entender y si te he llegado a responder la pregunta, Gustavo. Sí, licenciada. Es que estoy un poco confundido. ¿La parte forense más o menos es aplicable también al proceso terapéutico? Claro, eso es lo que yo les digo. La visión Con todo respeto. boliviana, Estoy yo otra vez, yo me he formado en Estados Unidos, ¿ya? Cuando yo he ido a Estados Unidos, y no es para vanagloriarme ni mucho menos, no, o sea, yo me fui a Estados Unidos y cuando empecé a hacer mi maestría forense, en psicología forense, mi idea era que el forense solo evalúa. Mi idea era que yo tenía que ser una perito forense, ¿no? Pero cuando yo llegué allá y me mandaron al centro de víctimas de Queens, de Nueva York, donde están puras víctimas de violencia sexual, y hay otros más de human trafficking, como llaman, yo he visto, y ahora yo, pues ya tiene su diagnóstico, yo qué cosa voy a hacer aquí. Ah, pues intervención forense. Yo decía, intervención forense, voy a trabajar el tema terapéutico, sí, porque tú tienes formación además sistémica. Claro, yo tengo formación sistémica además, ¿no? Entonces me dicen, ah, interesante, entonces, ¿se puede trabajar esto? Sí, se debe trabajar, porque todo, hasta la primera vez que tú ves a la víctima, abordas a la víctima y empieza un proceso terapéutico con ella, aunque tú estés haciendo evaluación, porque no vas a jamás romper esto, ¿no? De hacer terapia. Cuando tú trabajes, aunque sea en el juzgado, en el donde trabajes, te van a decir, ya, evalúe esta señora o esta señora, o lo que sea, y te van a decir, haga esto como perito, tú tienes que hacer, tú vas a hablar con ella o con él, tú vas a evaluarle a ella o a él, y ahí también empieza un proceso también terapéutico. Muchas veces, como tú abordes a la víctima, va a determinar su proceso de inicio terapéutico o su finalización. Pero aquí, cuando hablamos de intervención a las víctimas y a su entorno, estamos hablando de intervenir de diferentes maneras, ¿no? Una de estas maneras que ahora estamos hablando en la clase es de manera terapéutica, ¿sí? Porque vas a seguir viendo en el caso de los DNAs que ahora tienen terapeutas, ¿no? DNAs tienen los terapeutas que están trabajando con ellos. Y ellos no necesariamente van a ser solamente clínicos, también pueden tener la mirada forense. Bueno. Si me permites, Claudia, me gustaría participar para aclarar algunos puntos. Claro que sí. No, gracias, Gustavo, y mil disculpas si te he cortado. Como yo lo entiendo y desde la experiencia terapéutica sistémica, de intervención sistémica que yo tengo, lo que pasa es que hay que entender que tenemos dos directrices. Una que es el área de intervención forense. Hola. ¿Se me escucha? Ya. Una que viene a ser el área de intervención forense, que como tú lo has planteado, ¿no es cierto?, parte ya de una intervención con puntos específicos, o lo que se viene a denominar la pericia como tal, ¿no?, los puntos de pericia, los cuales hay que hay que desarrollar un seguimiento específico, objetivo, y además concreto en función a estos puntos de pericia. Entonces, post pericia, lo que se hace es ya la solicitud terapéutica, que casi generalmente se da en el caso de víctimas de menores de edad o adolescentes o niños, pero también de las personas ya mayores o adultas, ¿no es cierto? Y entonces es ahí, digamos, un poquito donde entra, no sé si la confusión o una especie de endiosamiento, podríamos decir, de los psicólogos forenses. En Bolivia hablo, Claudia, ¿no es cierto? Sí, sí. Que lo creen tener ya todo el resultado. No estoy tampoco en contra de aquello, ¿no es cierto? Pero le dan como que una poca importancia a lo que es el proceso de intervención terapéutica. Y entonces ahí radica como que ciertas diferencias desde mi punto de vista, que a veces se hacen
digamos, poco congeniables, podríamos decir. Sin embargo, en lo que es la parte de intervención sistémica, se utiliza un concepto que tiene que ver precisamente con el hacer acciones de coordinación con las instancias legales para poder tener una directriz de intervención. Y eso es moverse en el contexto institucional, que va a permitir ese intercambio de requerimientos y necesidades, digamos, ¿no es cierto? Esa es la experiencia que yo tengo, bueno, en el área terapéutica, ¿no? Como tú sabrás, Katia Morales y otras personas junto a mi persona, pues Nos hemos formado juntos, además. Claro, y hemos establecido estos centros de atención terapéutica que antes se denominaban y ahora se denominan CEPAT. Sí, sí. ¿No es cierto? Entonces, esta línea de intervención institucional permite hacer la acción de coordinación, digamos, con las instancias legales y poder plantear directrices de trabajo terapéutico. Simplemente quería hacer esa aclaración y bueno, tú te acuerdas, hemos formado parte de este proceso de formación, digamos, ¿no? Muy bien. Ahora, yo estoy feliz porque me han invitado a esta maestría, porque sé que en el área forense, la mayoría de los, como dice Mari Alberto Ticona, aquí nosotros creemos que solamente el forense hace evaluación. Cierto, tradicionalmente en Bolivia lo hace. Pero, como yo les decía, desde mi experiencia, países como México, España, aquí nomás Perú y otros, estamos trabajando fuertemente el tema de la intervención terapéutica en víctimas y agresores desde el enfoque forense, no solo desde el enfoque clínico, ¿sí? Se hace, sí, yo lo hago. Yo como forense hago la intervención a agresores sexuales desde el tema de la psicoterapia, ¿sí? Pero no solamente de la psicoterapia, sino agarro otro elemento clave que es trabajar con víctimas y agresores, que es la educación. Sí, por eso se habla ya les hablaba en la anterior clase, de que ya no se nos dice a nosotros psicólogos o terapeutas como tal, sino nos hablan de facilitadores, porque facilitamos las cosas, sí, facilitamos este proceso tanto en víctimas o en agresores, ¿no? Entonces, se habla del enfoque socioeducativo, ¿no? Bueno, son otras tendencias además, y como les decía, yo he tenido la experiencia, no de un año, ya estamos yendo por el 4.º año, de trabajar y validar un programa y un modelo de abordaje en comunidades terapéuticas con la visión no de la justicia tradicional, sino con la justicia restaurativa en hombres que han ejercido violencia sexual. Calauma es un ejemplo de esto y también se está trabajando ya con otros centros como Sendicruz y ahora con los CDG se está tratando también de implementar en los programas de terapia varones o mujeres también este enfoque. Entonces se está dando este pie, ¿no? Pero otra vez hay que sacarnos de la mente y tal vez me voy en contra de la corriente tradicional que tenemos con otros docentes de repente que ya han tenido la oportunidad de ser formados, que ellos hacen la parte solamente evaluativa, cosa que es cierto, es correcta, un forense lo hace, pero no solamente hace eso, puede hacer además otras cosas más, como la intervención terapéutica. Pero otra vez, en esto hay que tener cuidado, no podemos intervenir sin tener un diagnóstico. Por eso el forense es vital. Tenemos que tener un diagnóstico y hacer un buen diagnóstico, una buena evaluación para poder intervenir adecuadamente. Esa es la idea. Entonces, no sé si está más claro Gustavo, también Mari, Alberto. No creo que ya nos dé tiempo para presentar el video ahora. Sí, va a disculpar la intervención. Adelante, adelante. Dificultado lo del video. Pero sí, no, porque pueden seguir el video y pueden seguir las clases. Más bien agradecerle por su
postura, por ser tan flexible en enseñarnos. En la parte personal, en mi parte personal, de acuerdo a lo que es mi perspectiva y a lo que yo puedo observar, yo también creo que el psicólogo forense tiene que ponerse en la empatía, ¿no? En el lugar de la víctima, incluso para hacer pericias o las solicitudes de las autoridades judiciales. Y indirectamente, pues, la persona cuando ya empieza a hablar, a usar la palabra, el discurso, a narrar los hechos, prácticamente yo creo que también está haciendo un proceso terapéutico al poder Sí, narrar a una persona de confianza. sí, sí, Entonces, sí, ciertamente. sí o sí nos involucra, sí o sí nos involucra, porque esa persona está confiando, ¿no? A otro humano, no a una máquina, a un robot, sino a una persona también con sentimientos. Entonces, yo también comparto su postura, nos involucra, y el hecho de poder conversar y hablar es un proceso terapéutico que es también muy difícil de hablar. No cualquier persona puede hablar incluso en el micrófono. No, algunos somos tímidos hasta para hablar en este momento. Entonces es un proceso terapéutico, la comunicación, el habla, el diálogo, el hacerse escuchar, el expresar emociones, sentimientos, ¿no? Entonces le agradezco por su postura y su colaboración y por facilitarnos su conocimiento. Y gracias, Lisa. No, a ti, Gustavo. Y sí, hay elementos que hay que seguir trabajándolos, pero cuando hacemos evaluación, tenemos puntos de pericia, por ejemplo, nuestra visión tiene que ser objetiva al punto de pericia. Nuestro abordaje siempre va a ser neutral con las víctimas, inclusive con el agresor, pero ahí empieza también un proceso terapéutico con ambas partes, ¿sí? Ahora estamos hablando con la víctima de mujeres, en caso de mujeres, ¿no? Sin embargo, también existen otros grupos con varones. No hemos hablado de víctimas varones, que es otro grupo reducido, más reducido, sí, pero que existe. Bueno, Gustavo y también Marcelo, gracias por la intervención. Lo que quiero ahora, pues ya no nos da para ver el video, más bien va a ser la tarea que van a tener para el día martes. Es un video muy simple, no dura más de 10 minutos. Eh, sí, son 10 minutos y algo exactamente que dura el video y habla de la U de la felicidad. ¿Sí? Es un doctor, un médico que está trabajando este componente. Lo pueden descargar por WhatsApp, YouTube, por todos estos medios, que es un video. Pongan U de la felicidad y vean, son 10 minutos y son argentinos. Es un programa de Canal 13 en cable que transmite cada noche. Es un famoso periodista que entrevista al doctor. En este momento les voy a dar el dato, pero simplemente si ponen la U de la felicidad, van a entender de qué estamos hablando y qué elementos habla él, ¿no? Para ver cuán importante es el tema de la emotividad cuando intervenimos con víctimas, porque podemos ser los expertos en terapia, tener formación, experiencia, mucha teoría. Sin embargo, cuando estamos con alguien en nuestro frente que ha sido víctima de algún delito que tiene mucho dolor, mucho sufrimiento, pues hay que nomás ponernos en los zapatos de la otra persona para poder hacer que la otra persona sea parte de este proceso, porque un proceso no va a darse solamente de uno, va a darse en este caso de dos o de más personas. ¿Ya? Entonces, no sé si otros pueden, si tienen internet a mano, pueden typear la U de la felicidad, ahí está. Y en este momento estoy buscando mi U de felicidad para ver cómo se llama el profesor este que está justamente dando esta U de la felicidad. El video ya está acá, pero hay cosas técnicas que a veces no nos facilitan y también el tiempo nos está jugando en contra. Entonces, ¿qué tienen que hacer para el día martes? Además, como una tarea extra, es abrir esta U de la felicidad, verla y decirme los componentes emocionales, afectivos que se deben abordar en caso de víctimas. ¿Está clara la tarea? ¿Entienden todos? Licenciada, mil disculpas que interrumpa. Le habla Gustavo. Sí, Gustavo. Licenciada, esa tarea que es el video que tenemos que observar, ¿nos puede pasar, por favor, por plataforma la
Gustavo, no te escucho, por favor, te pido que puedas hablar fuerte. Sí, tengo dificultades. No sé si podría, por favor, mandarnos a plataforma el video para que podamos verlo el día martes y debatirlo el día miércoles. ¿También? ¿También? Dirección. Entonces lo enviaré a plataforma. ¿Sí? Voy a enviar a plataforma. Si es posible, también podría mandar un WhatsApp de nosotros, de los participantes, para que nosotros también lo podamos sociabilizar en el grupo de WhatsApp que tenemos. Perfecto. No habría ningún problema. Claro, ya tienen el número y no hay ningún problema, ya lo he puesto mi número también, si tienen más preguntas. Entonces el día en plataforma va a estar disponible ya desde el día lunes, el día martes lo vamos a volver a ver para aquellos que tengan preguntas y vamos a pasarles también el martes, voy a trabajar con casitos para que vayamos viendo este tipo de abordaje que se hace, intervención a víctimas. ¿Está bien? Bueno, entonces si no hay más preguntas, el día martes hablamos del video, vemos el video y también vamos a trabajar casos ya que nos van a dar más luces del abordaje. Pero hoy día ha sido una clase para mí intensa y muy sana. Trabajar. El día miércoles vendría a ser... Ahí sí me confundo, miércoles, sí, un error, miércoles, no martes, miércoles. Buenas noches, doctora. ¿Perdón? Una consultita, doctora. Buenas noches. Ricardo Vidal le habla. Sí, Ricardo, buenas noches. ¿Cómo está? El foro 3 es para este domingo. Hay que hacer... ¿Son 3 diapositivas o 5? No estoy muy seguro de cuántas son. ¿Has entrado a la plataforma? Dicen 5, pero tengo entendido que en la anterior clase hubo el comentario que solo eran 3. 3. Ahora podemos ponernos de acuerdo. O sea, si hacen 3 o hacen 5, yo no voy a tener ningún problema. Pero yo voy a evaluar muy bien el contenido de sus diapositivas. Yo creo que hacer un número 5 les va a entrar la información requerida. En 3 esta vez va a dar información muy general. Por eso estoy pidiéndoles de 3, por mí pongan desde 3 a 5, pueden enviarme. Pero la información, el contenido es el que voy a revisar cuidadosamente. Muy bien, gracias, doctora. No hay problema. Un gusto, pues. Entonces, ya ha empezado aquí las bandas, se escuchan todos y bueno, tenemos que retirarnos. Ha sido un gusto para mí. Estamos conversando la siguiente semana, el siguiente miércoles. Y un gusto para otra vez compartir todas esas cosas conmigo. Además, las personas interesadas, como estamos trabajando esto online, voy a enviarles al finalizar de este módulo mi libro que habla de este tipo de abordajes en víctimas de violencia sexual comercial y víctimas de violencia sexual. El libro que he trabajado este año no lo estoy vendiendo, los voy a dar de manera digital. Si ustedes quieren lo comparten, lo mandan, donde quieran mandarlo, porque lo que me interesa a mí es que se pueda conocer estos elementos además, ¿sí? Entonces ese va a ser mi regalo, creo, para ustedes de cierre de módulo, porque es vital, porque siento que hay cosas que hay que seguir trabajando y no están todavía claras, ¿ya? Bueno, les dejo una buena noche y nos vemos el día miércoles. Hasta el miércoles, pues, chao.